Iglesia, tengan ustedes muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. El texto que el Señor nos regala para este tiempo de ayuno es el texto que se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Entonces, si usted es tan gentil, tenga la amabilidad y lo busca antes de orar y encomendarle al Señor este tiempo maravilloso que Él permite tener, ¿ok? Primer Reitero, primer libro de Reyes, capítulo 17. Tenga la amabilidad y lo busca. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, ustedes casi todos están familiarizados con la historia, creería yo, y es cuando Elías predice una sequía. Y vamos a hacer la lectura con un solo... pueden haber varias ilustraciones acerca de lo que vamos a extractar de la palabra del Señor hoy. Pero antes de hacer la lectura, quiero dejar un pensamiento en tu corazón, que sería la introducción del texto bíblico, pero quiero dejarlo antes para que cada vez que vayas leyendo tengas mis palabras en tu mente y en tu corazón. Antes de orar y antes de leer, te digo algo. Nosotros casi siempre queremos que Dios haga algo, pero no queremos ser parte de ese algo. Entonces nosotros queremos que Dios ponga personas de influencia en los gobiernos para que aconsejen bien, porque así lo hizo Daniel, por ejemplo. Pero nosotros no proveemos al Daniel. O sea, queremos que Dios lo haga, pero no queremos ser parte. Nosotros queremos que el Evangelio se extienda por el municipio de Boyacá. Entonces nosotros estamos, de los 123 municipios, hablando netamente de las iglesias del concilio, de las asambleas de Dios, estamos quizá en unos 60, 63 municipios en el departamento de Boyacá y decimos, Señor, por favor, pon otras iglesias en los otros 60 municipios que faltan del departamento de Boyacá. Pero nosotros no queremos ir a abrir una obra a los otros municipios que son campos blancos en el departamento de Boyacá. Estos ejemplos así te los pongo porque antes de hacer la oración y antes de hacer la lectura, porque es que quiero que lo tengas en tu mente y en tu corazón. Elías predice la sequía, pero Elías no se queda en un palacio viendo cómo el resto del mundo está seco. Elías pronostica una sequía porque Dios le dijo, y él hace lo que Dios le dijo, pero Elías vive las consecuencias de la sequía. O sea, yo profetizo, yo pronostico, yo hago lo que Dios me dice que tengo que hacer, pero yo hago parte de lo que yo profetizo. No sé si estoy siendo claro con la idea. O sea, Elías no estuvo por fuera de la sequía. O sea, la historia que vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, muestra que el profeta Elías profetizó o pronosticó una sequía porque Dios le dijo, y él no estuvo por fuera de la sequía. Él tuvo que vivir también las consecuencias de la sequía. Entonces, la idea de lo que vamos a tener en esta mañana mm, es entender que los planes de Dios son perfectos si nosotros estamos dentro de los planes, no por nuestra perfección, sino porque nosotros somos las manos y los pies de Dios acá en la tierra. Cuando usted y yo pensamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros de esta manera, pues nuestra perspectiva cambia totalmente. Claro que la perspectiva cambia, porque ya no va a ser un evangelio impersonal, como que, ay, no, pero es que hay mucha pobreza. Ya te vas a decir, ¿qué voy a hacer yo para solucionar la pobreza que tanto me duele? Ay, no, pero es que hay gente que necesita de Cristo. Ok, ¿qué voy a hacer yo para predicarle a la gente que necesita de Cristo? O sea, no una relación impersonal de decir únicamente, ay, pobrecito, esto hace falta, a mí me gustaría. No, es pasar del deseo, del anhelo, a la acción. Ay, no, pero mire, ese niño está en dificultad. No, ya no vas a decir eso. Es cómo puedo ser yo la solución de ese niño que se encuentra en dificultad. O sea, esta predicación tiene un solo espíritu. Y el espíritu de esta predicación es cuando nosotros estamos trabajando con Dios, no podemos ser ajenos a que lo que le estamos pidiendo a Dios y lo que Dios quiere hacer, nosotros seamos parte también de lo que Dios vaya a ejecutar en esa obra. Resumiendo el tema, Elías dijo, va a haber una sequía,
y Elías tuvo que pasar las consecuencias de la sequía, porque hubiese sido muy raro que en el primer libro de Reyes, capítulo 17, Elías predice una sequía y Dios lo tiene a él en un pedestal. O sea, todo el pueblo seco, todo el tiempo, todo el pueblo pasando las necesidades de la sequía, pero Elías, como es el profeta de Dios, por fuera de la sequía, porque tú eres un consentido de Dios. No, señor. Si Elías predice la sequía, Elías vive las consecuencias de la sequía. Y cuando usted empieza a pensar como iglesia de esta manera, usted ya no empieza a decir, ay, no, pero ¿quién podrá ayudarles a ellos? No, 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 yo soy la solución. Ay, pero tanta pobreza en el mundo, ¿qué hago para quitar la pobreza del mundo? O sea, el pensamiento te cambia, porque es que la iglesia no puede volverse una iglesia impersonal. Un día el Señor Jesús iba caminando y vio una persona, o sea, iban para una celebridad, para una celebración, para una fiesta en Jerusalén. Y él se encuentra en el pórtico, creo que él llamaba La Hermosa, a un hombre que hacía 38 años estaba tirado en un lecho y el Señor Jesús no siguió de fiesta y no dijo, ay, pobrecito, ¿quién podrá ayudarle? No, no, no. El Señor Jesús se detuvo, lo sanó y después siguió para su fiesta. O sea, la iglesia no puede ver los problemas de la sociedad de lejos, decir únicamente pobrecito, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a proveer. No, la iglesia tiene que ser esa solución, ¿ok? Entonces, oramos y leemos primer libro de Reyes 17, del versículo 1 en adelante. Papá, yo te doy gracias por la lectura que tú nos regalas en esta mañana. Yo pongo delante de ti nuestro estado de ánimo, Señor. Yo pongo delante de ti lo coyuntural de nuestras vidas. Yo pongo delante de ti lo que nosotros somos. Yo pongo delante de ti nuestros hijos, nuestros empleos, nuestra mente y nuestro corazón para ti. Que delante de ti, Padre Celestial, estén todos nuestros anhelos en nuestro deseo. Lo que más anhela nuestro corazón, Padre Celestial, es tener comunicación contigo. Oramos por nuestros familiares que se encuentran en el país y por fuera de este, para que seas tú el encargado, Padre Celestial, de dar, como dice tu palabra, semilla al que siembra y pan al que come, porque tú premias nuestra intención. Clamamos a ti, Padre Celestial, en este tiempo de ayuno en el cual, Padre Celestial, cerramos esta semana consagrada totalmente a ti. Yo bendigo a la iglesia y premio el esfuerzo, la dedicación, la sensibilidad de los hermanos que ayunan durante la semana, Padre Celestial, con el único fin de buscar y encontrar tu rostro, porque el primer objetivo del ayuno siempre va a ser el agradecerte por haberte aparecido en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos escogiste en tu santo y único nombre. Amén y amén. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. La palabra del Señor dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en un arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al río Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Versículo 12. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos
y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Elías le dijo en el versículo 13, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo conforme le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Verso 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Iglesia, mira, nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas al estilo de Dios y a la manera de Dios. A mí me llama poderosamente la atención dos circunstancias en esta lectura que nosotros acabamos de hacer. La primera es como lo dije, ¿no? Como lo decía en la introducción, Elías predice la sequía y Elías hace parte de la sequía. Porque si nosotros somos supuestamente tan sensibles para ayudar a la gente y para ver la necesidad de la gente, nosotros tenemos que hacer parte de esa necesidad. O sea, cuando la iglesia deja de ser una iglesia personal, la iglesia tiene muchos problemas. Porque la iglesia siempre se va a andar fijando entonces desde la barrera. O sea, ve que hay algunas situaciones que se puedan eh, mejorar o que puedan llegar a tener algún tipo de solución, pero la iglesia siempre mira desde la barrera. Y yo siempre le voy a preguntar a la gente, ¿y usted qué va a hacer para solucionar eso? Porque, hermano, o sea, cuando usted viene, por ejemplo, a una consejería conmigo y usted me cuenta sus problemas, pues nosotros tenemos que brindar una solución. Si no la hay, la buscamos en oración. Pero lo que te intento decir es que no es decir, ay, no, pero es que la gente tiene problemas y la gente tiene dificultades. No, la pregunta es, ¿yo cómo hago para poder solucionar? Y lo segundo es que la obediencia es crucial. ¿Ustedes por qué creen que Dios escucha la voz de Elías y resucita a el hijo? Hay una sola palabra que marca la vida de Elías en este capítulo. En este capítulo, Elías está obedeciendo lo que Dios le dijo. Y cuando usted y yo obedecemos lo que Dios nos dice, pues Dios nos respalda. Es que ese es el punto. Elías tiene un problema, un muy buen problema. Y es que Elías, a todo lo que Dios le decía, Elías le salía. Predice la sequía, predijo la sequía. Vete al arroyo de Querit, se fue al arroyo de Querit. Vete a la casa de la viuda, se fue a la casa de la viuda. Cuando la viuda tiene un problema, Elías le clama a Dios. Y como Elías viene en obediencia, Dios le escucha. El problema que nosotros tenemos, y lo digo a forma de introducción, es que nosotros muchas veces no estamos obedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Y yo sí creo, bueno, creo no, yo estoy muy convencido, que hay una gran diferencia entre conocer la palabra de Dios y saber qué se tiene que hacer y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Una cosa es que usted conozca
De hecho, yo me siento muy privilegiado y muy honrado porque yo tengo 36 años y hay gente en la iglesia que es mayor que yo, hay gente en la iglesia que tiene más estudios que yo, hay gente en la iglesia que tiene más conocimiento que yo, hay gente que lleva en la iglesia más años, en la iglesia cristiana hay gente que lleva más años que yo. Entonces, yo me siento privilegiado, ¿por qué? Porque siempre aprendo de las personas, pero yo he visto que es el nivel de obediencia el que me permite ser, entre comillas, un pastor joven en medio de gente que puede llegar a ser mayor que yo. El asunto bíblico tiene que ver netamente con tu obediencia. ¿Ustedes se imaginan a Elías por ahí en desobediencia y clamando 3 veces al Señor para que resucite el niño? Pues Elías queda mal y no pasa lo que pasó. Y mira cómo se va de reconfortado el corazón de la vida diciendo, ahora yo conozco que tú eres un profeta y un varón de Dios, porque la palabra de Dios está en tu boca. O sea, después de que un niño muere, ¿cómo haces? Elías, como venía en obediencia únicamente, tuvo que orar y Dios respondió. Aquí hay una de las claves de este pasaje bíblico. Dios se complace en escuchar y en ejecutar oraciones de gente que le obedece. El asunto de profetizar o de esta palabra de ciencia que en un momento viene, tiene que ver con nuestra obediencia. No tiene que ver con que en nosotros haya un poder, porque ustedes saben que el poder no está en nosotros. Ustedes saben que literalmente el poder está en Dios. Y Dios se posa en nosotros cuando ve algo de obediencia en nosotros y dice, yo voy a respaldar esta causa. Entonces, antes de pasar a uno o dos ilustraciones bíblicas, pensemos en algo. Dios tiene que ver a un pueblo obediente. Porque es que uno muchas veces lee esta historia y uno la lee como tan fácil, en serio. O sea, como que, ay, Elías se acostó sobre él y clamó a Jehová y Jehová le escuchó. Y uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Esto es una cosa grandísima. Esto es una cosa gravísima. Y todo lo que está rodeando este pasaje es una maravilla, porque resulta que aquí estamos en sequía. El arroyo se seca y Elías por eso se mueve a la casa de la viuda. Y yo no sé si usted vea un milagro ahí, pero ustedes recuerdan que Elías cuando llega a la casa de la viuda lo primero que le pide es un vaso de agua en tiempo de sequía. Y no sé por qué esta viuda tenía. Una viuda que le está diciendo, mi hijo está dentro, tengo este poquito de aceite, este poquito de arena, vamos a hacer 2 torticas, nos acostamos y que el Señor venga por nosotros porque no hay nada más. Pero cuando Dios, representado en Elías, llega a una casa, estoy concluyendo algunas partes de la historia, ¿no? Cuando Dios llega a una casa, en tiempo de sequía, termina habiendo agua. Esto no es raro, pastor. Ay, pastor, eso fue coincidencial. Es que la vieja tenía una tinaca por ahí. La vieja tenía por ahí una tinajita. Usted sabe que las mujeres siempre guardamos algo, pastor. Ah, bueno, listo. Cuando Elías se está enfrentando a los 450 y 400 profetas de Baal y de Acera respectivamente, ustedes recuerdan que Elías, para mostrar el poder de Dios, hace una zanja alrededor y la llena de agua y se resume el agua. Y dicen, vuelven y saquen agua. Y vuelve y le echa agua. Y vuelve y la tierra absorbe el agua. Y la tercera vez que le echan agua, ya el agua queda flotando. Cientos de litros de agua. ¿Estamos en sequía, pastor? Sí. ¿Pero Elías sacó cientos de litros de agua? Sí. No, ya no es una coincidencia. O sea que cuando Dios llega a tu casa, así estés en tiempo de sequía, tienes agua para poder beber. Y así estés en sequía, cuando Dios llega y tienes que enfrentarte a los profetas de Baal y de Acera, saca cientos de litros de agua para poder demostrar el poder de Dios. Sí. Si usted me va a preguntar a mí de dónde la viuda sacó un vaso con agua en tiempo de sequía, yo no puedo darle una respuesta. Si usted me va a decir a mí dónde Elías tiraba el agua en el piso, es que fueron cientos de litros de agua. Elías hace una zanja alrededor del altar del sacrificio y dice, llénenla en tiempo de sequía. Vea, hermano, vea, para Dios siempre hay. Cuando Dios llega, Él hace brotar agua de donde no la hay. Es que la palabra redundante o recurrente en este pasaje es sequía. Aquí todo el mundo está pereciendo de hambre, pero siempre que Dios abre la boca hay un vaso con agua o hay cientos de litros de agua. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a tu casa,
así estés en sequía, tendrás. Si Dios llega. Si Dios no llega, usted va a tener que luchar por sus fuerzas. Mira la desesperanza con la que la viuda está hablando y mira la esperanza con la que Elías llega. Elías parece ser un poco hasta inconsciente, ¿no? O sea, ¿cómo llegar a la casa de una viuda? Ustedes recuerdan qué pasaba con las mujeres en esta época. Si ella dice que le va a dar comida al niño, era porque era un niño menor, no era un niño, porque cuando una mujer enviudaba, si había un hijo primogénito, un hijo mayor, grande, trabajaba y traía el alimento para su casa. Si ella está diciendo vamos a hacer una tortica pequeñita para que mi hijo y yo comamos, o sea, ella le provee el alimento, es un niño pequeño, y nos dejemos morir, las viudas para estas mujeres, si no aparecía un pariente redentor, decía la ley, era morirse o prostituirse para poder adquirir algo de dinero. Entonces, mira que aquí estamos hablando de una situación muy dura para una mujer. Y Elías llega como si nada estuviera pasando. ¿Cómo estás? No, bien, aquí donde Elías ya a punto de morirme. Nada, tranquila, muchacha. ¿Sabe qué? Tráigame un vaso de agua ahí. Elías está llegando a la casa de una viuda. O sea, esa viuda está pensando en morirse, porque no, el que viene contigo viene con todo lo que tiene que venir. Tráeme agua, por favor. Y ella se fue. Ah, espere, hágame algo de comer. O sea, era lo que iba a hacer para mí y para mí para dejarnos morir. No, ocúpate de Dios primero, que Él después se ocupa de lo tuyo, es lo que le está diciendo Elías. Ocúpate de lo de Dios. Bueno, listo, don Elías. Y la viuda le hace la torta a Elías y Elías se come tortica con su vasito de agua. Y después de que la viuda que se encuentra en dificultad en esta historia, usted y yo, nos encargamos de Dios, Dios efectúa esa profecía y dice, el aceite de la vasija no escaseará y la harina de la tinaja siempre estará rebosante hasta que esto acontezca, o sea, hasta que vuelva a llover. O sea, usted no tiene que ni trabajar, ni preocuparse, ni nada, porque cada vez que vaya el aceite de la tinaja a sacar, Dios le provee. ¿Por qué, don Elías? Por haberse encargado primero de Dios. El día que la iglesia entienda que si se encarga de Dios, Dios después se encarga de sus necesidades, el asunto cambia. La cosa es que nosotros descuidamos a Dios, no nos encargamos de Dios y queremos que Él resuelva nuestras necesidades y no funciona así. Tendríamos que luchar nosotros por nuestra mano. Lo que te intento decir con esto es que Elías parece ser muy indolente, pero Elías no es ningún indolente. Elías le está diciendo es, yo sé cómo funciona con Dios. Usted lo que tiene que hacer es encargarse primero de Dios. La orientación en este punto de predicación, hablando de hacer las cosas a la manera de Dios, que es nuestro título, tiene que ver con la palabra sustento. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Aquí lo impactante es que quien lo va a sustentar es una mujer viuda que está en extrema pobreza. De ser sustentado de la mano de Dios, ese es el punto que yo quiero tratar. De ser sustentado de la mano de Dios directamente, porque ustedes recuerdan que antes de este episodio, Elías se va a un arroyo de Querit frente al Jordán, y como lo hemos explicado, ¿no? Cuando Dios le dice, he dado orden a unos cuervos para que te lleven tu comida, sea animales o sea personas, el milagro es un asunto sobrenatural. Si son cuervos de los que vuelan, son animales carnívoros. Entonces Dios puso a pájaros carnívoros a que le llevaran carne al profeta. Esto, ahí ya se rompe todo, ¿ok? Porque estos son animales carroñeros. O sea, vos como pones a un cuervo que vuela, un pájaro que come carne, a que le lleve carne a un profeta. Esto está loco. Pastor, es que investigando en el hebreo, al parecer eran caravanas de ismaelitas. Claro, pueblo contrario a los profetas de Israel, que andaban siempre como de a 12 o 14 personas, mínimo andaban 12, y mataban a los profetas de Dios. O sea que puso a una caravana de 12 hombres a que le provieran pan y carne a su enemigo, que era Elías. O sea, no sé cómo explicarte qué es más sobrenatural, si cuervos por pájaros o cuervos por ismaelitas, caravanas de árabes, que las dos terminan siendo absolutamente milagrosas. O sea que, sin entrar en debate si eran animales, pajaritos, pues, o si eran personas, el milagro estaba, ¿ok? Pero de ser sustentado por cuervos,
pasa a ser sustentado por una viuda que está a punto de morir y que está pobre. Y aquí hay un asunto maravilloso. ¿Cómo es que desde tu pobreza tú puedes sostener a alguien? Y a mí me late chocolate que nosotros hemos dejado pasar grandes posibilidades de sostener, no únicamente a Dios o la obra del Señor como sostener una iglesia, no, a mucha gente. Te das cuenta que las viudas que se encuentran en extrema pobreza son las que Dios utiliza para poder sostener. Y la viuda que se encuentra, en un paréntesis, con el profeta Eliseo, dice algo muy parecido a lo que nos pasa a todos. Mire, colabore con algo. No es que yo no tenga. La primera respuesta tuya es una queja. Entonces, claro, le dicen a la viuda que está con Eliseo, sigo en el paréntesis, muéstrame qué tienes en tu casa. Segundo libro de Reyes, ¿no? Capítulo 4. Muéstrame qué tienes en tu casa. Tu sierva ninguna cosa tiene. Lo primero que decimos es que no tenemos. Eliseo le dice, revise, hombre, revise. Solo tengo un poquitico de aceite. Bueno. Bueno, poquitico no, ¿no? Ella dice una medida de aceite. El aceite en una medida era siempre algo más o menos grandecito, o sea que sí tenía, ¿no? O sea, no es que era así, pues que el chiquititico era, no, dice una medida de aceite. Cuando es una medida es algo grande de aceite. La pregunta es, ¿la viuda tenía algo, sí o no? Sí, pero primero dijo que no, también. Porque nuestra primera actitud es decir que somos pobrecitos y que no tenemos y que no sabemos cómo vamos a hacer. A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención de esta historia. Que la viuda a punto de morir y pobre porque no tenía nada, fue instrumento de sustento para otra persona desde su pobreza. A mí todos los días me recalca más en el corazón la palabra que dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Allí la palabra del Señor no dice, atiéndame bien esto, dice, el que da semilla al que siembra. O sea, si tengo la intención de sembrar, Dios provee la semilla. Nosotros los seres humanos decimos, ay Dios, primero provéeme la semilla y después yo analizo a ver si es que siembro. No, si tu intención es sembrar, Dios provee la semilla. El que da semilla al que siembra y el que da pan al que come. ¿Quieres comer? Sí, yo te proveo el pan. O sea, Dios premia la intención previa antes de poder ejecutar algo. Y lo que pasa es que nosotros podemos, o sea, queremos tener las cosas en la mano para empezar a ejecutar lo que Dios nos dice que tenemos que ejecutar. Y así no funciona con Dios, porque para eso no se necesita fe. ¿Sabes para qué se necesita fe? Para querer hacer algo sin tener el dinero, sin tener el recurso en las manos, y por fe empiezas a caminar y después Dios te premia la fe. Porque pensemos en la viuda. Y perdón que esté compartiendo este texto así como a manera como tan devocional. Pensemos en la viuda. O sea, yo voy a dar lo poquito que tengo, el poquito de agua, de aceite y de harina, voy a dárselo a ese señor y mi hijo y yo qué. Entonces te das cuenta que muchas veces no atendemos a Dios porque estamos pensando en cómo vamos a solucionar nuestra necesidad. Cuando que la historia demuestra que si te encargas de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. ¿Usted sabe qué significa? Fueron 3 años y medio esta sequía. ¿Usted sabe qué significa? O sea, tuvieron que haber pasado algunos días y meses, pensaría yo. Bueno, meses no tanto, pero algunos días para que el arroyo pudiera secarse y el moverse a la casa de la viuda. O sea, de los 3 años y medio que hayan pasado, exageremos 6. ¿Usted sabe qué significa que 3 años por haberte encargado de Dios, Dios después no te diga tienes que trabajar, sino que yo te sustento? Pero es que el pensamiento del ser humano siempre es, no, 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 primero yo, primero Dios. El decálogo en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 dice, Dios tiene que ser lo primero. La iglesia no ha querido entender eso. Esta historia parece hasta inhumana. Esto parece que tiene aquí un poco de misoginia, un poco de machismo. ¿Cómo es que llega un man aquí a pedir que la poca comida que tiene esa mujer, que se la den a él? Es una cosa que es absurda. No es absurda. Dios estaba introduciendo a la viuda a caminar por fe. Eso que predicamos mucho en la iglesia, pero que vivimos poco en la iglesia. ¿Tú vives por fe? Sí, pero tienes un sueldo. Bueno, pues sí, por fe, pero pues sí.
Ah, ok. No, pues es que eso es una fe cada 28 días que te pagan. O sea, eso, o sea, pues sí necesita fe, pero hermano, no necesita mucha fe. En la pandemia, cuando algunos hermanos perdieron el empleo, eso es vivir por fe. ¿Yo cómo voy a hacer para poder pagar todas las cosas que necesito pagar? Eso es vivir por fe. No quiero decir que el que le llega una pensión o que el que tiene un salario tenga menos fe que el otro. No, pero hay unas diferencias. Es que la diferencia la marca el no tener absolutamente nada. O sea, piensa conmigo qué pasó por el corazón de esta viuda. Pues sí, este puede ser un profeta de Dios, pero darle a este profeta de Dios lo que yo tengo para mi hijo y para mí. O sea, la viuda dijo, haciendo los cálculos, comemos y al otro día amanecemos muertos porque es que no hay nada más. Ah, ok. Y Dios me dice que se lo ponga en las manos a él. No, ¿cómo así? Dios está haciendo con esta viuda algo que yo creo que ha intentado hacer con todos nosotros. Vivan por fe, vivan por fe. Aquí hay una gran enseñanza de hacer las cosas a la manera de Dios. Nosotros tenemos que ser el sustento a través de nuestra escasez para la gente que necesita. Y ahí ya tu mente está que explota, porque pastor, pues no se supone que nosotros somos sustento desde nuestra abundancia. No, en la Biblia el sustento se hace desde la pobreza, no desde la abundancia. Ay, ¿cómo así, pastor? Pues todas las historias y las parábolas del Señor Jesús se sostienen a través de la escasez, no a través de la abundancia. Ustedes no ven que Dios tiene como su cuento con una viuda que dio todo lo que tenía y esa descendió a su casa más reconciliada que el que dio lo que le sobraba y tenía en opulencia. Dios siempre te ha hablado de lo mismo, sino que nosotros no queremos entender eso. O sea, Dios las transformaciones que hace no las hace desde la abundancia, las hace desde la escasez. Por eso, ay Dios, yo quisiera tener mucho dinero para poder ayudar a los perritos en la calle. No necesitas mucho dinero para ayudar a los perritos en la calle. Ay Dios, yo quisiera tener mucha plata para poder adoptar un niño en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cambiarle la vida a uno de esos niños. No tenés que ser millonario. Tenés que pasar una solicitud de adopción y adoptás con tu vida, con tus necesidades, claro, con tus necesidades. Dios transforma a través de la escasez, no a través de la abundancia. Por eso la iglesia se equivoca. Porque la iglesia cree que tiene que tener mucha plata para poder sembrar algo. No, eso es dar lo que le sobró, según la historia de la viuda y el rico. Usted da desde su escasez y a través de la escasez Dios transforma y le multiplica. Porque si no, se estaría dando lo que le sobró. Entonces, si ves que esta predicación te cambia tu manera de pensar, porque ¿cómo es que la viuda lo que tiene? Mire, no, yo no voy a hablar de la viuda, voy a hablar de usted y de mí. A ver, ¿cuántos de nosotros, así, en estos momentos de honestidad que uno tiene, cuántos de nosotros hubiésemos hecho lo que hizo la viuda? O sea, dar lo que tenía de sustento para ella y para su hijo, para colocarlo en las manos de Dios. ¿Cuántos? Explícame eso. ¿Dónde están los santos aquí? Pues que digan, ay, no, yo. No lo hace nadie, hombre, no nos metamos mentiras en la cabeza. Lo dije al principio de la introducción bíblica. Una cosa es usted saber lo que dice la palabra del Señor y otra cosa es usted ejecutar lo que dice la palabra del Señor. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero practica poca Biblia. Aquí no es que usted tenga 50 años en la iglesia, aquí es cuánto practica usted de lo que conoce. Entonces, en este orden de ideas, ¿dónde está el santo que levante la mano y diga, ay, no, sí, pastor, o sea, la comida que yo tengo para mí, la pongo ahí en las manos del profeta del Señor? O sea, yo lo hago. Hermanos, si tenemos la mano pues aquí en el corazón y somos honestos y muy diáfanos, claros, transparentes, nadie hace eso, ¿cierto? O sea, porque es una cosa loca. O sea, es una cosa loca. Y más loca la viuda esta que termina cogiendo su comida. Y es que mira que a mí me aterra y a mí me llena el corazón después cómo pudo quedar el corazón de la viuda. De esta viuda quizá no se habla más, pero yo voy a estar muy convencido de algo y sé que no me estoy equivocando en lo que le voy a decir. Cuando la comida en la casa de la viuda no faltó y a la viuda no le tocó prostituirse, la viuda no vio morir a su hijo después por hambre,
Piensa qué pudo pasar por el corazón de la viuda. ¿Cómo crees que la viuda se conducía después con sus vecinos? ¿Y qué les decía? O sea, ¿cómo crees que la viuda después se contuvo con sus vecinos? No, la viuda se iba a morir. O sea, ya muchos estaban diciendo, a ella le va a tocar prostituirse. Porque si está en esa condición de pobreza es porque no apareció ningún pariente redentor. La ley decía que si había un pariente cercano que quería incluso hasta emparentar con ella, un primo como lejano, para que usted me entienda, podía hasta casarse con ella y como resarcirla, pues. Desde que ella estaba en esa condición de pobreza era porque pariente redentor o pariente cercano no había. Entonces algunos vecinos podrían llegar a pensar, bueno, pero a esa viuda le va a tocar, pues el hijo no está en edad de trabajar porque ella le daba el alimento, dice la historia, a esa muchacha le va a tocar prostituirse. Pobrecita. Cuando que pasaban los días y la viuda no se prostituía y la viuda comía. Y antes le decía, vecino, traiga un vianda que yo le doy. Vecino, traiga un vianda que yo le doy. Y empezaron los vecinos chismosos. Eso es que está vendiendo drogas. Ay, iglesia, perdónenme. Porque ahora todo lo que los hijos de Dios tienen en bendición es mal habido, ¿sí me entiende? O sea, ahora todo lo que nosotros estamos pensando, claro, o sea, no falta el chismoso que diga, eso fijo es que ella anda vendiendo droga, porque ¿cómo es posible que tiene para comer? No, hermano, la bendición del Señor, o sea, nosotros tenemos un morbo terrible acerca de las personas que siempre están muy bendecidas por el Señor, ¿no? O esas personas están robando o viene de dinero mal habido. Y a mí me ha pasado, yo sé por qué lo digo, la gente es muy loca. Pero piensa conmigo en esto. Pasaban los meses y ese hijo de la viuda repolludito, rosadito, así con piel de durazno, bien popocho el muchacho. ¿Y está de dónde está sacando? Dios se encargó de la vida de ella y de la vida de su hijo. Ustedes saben qué significa el aceite, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite en la vasija jamás menguará. ¿Usted sabe qué significa esa promesa de parte del Señor? Digo, hasta que esto acontezca, o sea, hasta que vuelva la lluvia, tú no vas a tener problemas de alimentación. O sea, hasta que vuelva la bendición de tener ríos fluyendo por sus cuencas, tú no vas a tener que ni trabajar porque yo te sostengo. Ay, pastor, venga, hablando de esto, sí, yo en pandemia me quedé algunos meses sin trabajo y yo seguía pagando las cuentas de la casa, pastor, y aquí estoy, con un poquito de deuda, como quiera, pero aquí vamos. De eso te estoy hablando. Ve, hermanos, de ser sustentado de la mano de Dios en un arroyo. Dios trabaja en dos direcciones de fe. Yo, y yo sí creo que la iglesia tiene que entrenarse mucho en esto, porque la iglesia siempre quiere que Dios haga las cosas, pero de forma muy personal. Y, y a mí lo que me parece que yo leo aquí, usted me perdona si yo estoy leyendo mal, es que Dios al que profetizó la sequía lo metió en un proceso también para poder trabajarle el corazón a Elías. Eso no es que tú eres el pastor y no pasas por el proceso, no es que tú eres el profeta y eres el consentido, no señor, si usted profetizó la sequía, usted hace parte de las consecuencias de la sequía. Entonces, Elías pasa de ser sustentado por la mano de Dios a ser sustentado mmm, por una viuda. Aquí se demuestra una sola cosa, y yo creo que es de lo que vamos a hablar. Dios no tiene que ver con la manera, Dios tiene que ver con su palabra. Y la manera tiene que ver con las circunstancias que te rodean. Pero el espiritual se basa en su palabra. Yo les puedo contar un poco de lo que pasó por mi corazón en estos casi 2 años que nosotros tenemos en la virtualidad. Bueno, 2 años y pico ya, porque la pandemia ya pasó, porque esto nos encerraron como en marzo del 20 y ya estamos en septiembre. O sea, es que aquí el tiempo pasó. Y yo estoy muy convencido de que una de las cosas que pasó en mi corazón es, yo le preguntaba, Señor, ¿cuándo volveremos? ¿Cuándo volveremos? ¿Cuándo volveremos? Eran preguntas, no en duda, porque yo si algo estaba, era muy convencido. Eh, y yo veía cosas que se hablaban, que pasaban en la iglesia, gente que desistía, y bueno, y yo seguía caminando, porque yo sabía para dónde iba.
Y no lo digo ni con prepotencia ni con orgullo, lo digo porque Dios me estaba direccionando a donde nosotros estamos planteados ahora. Un asunto bien hecho, no a la carrera, cuidando a la gente con pandemia. Eh, mm, yo tengo muchas historias de personas que abrieron nuevamente los templos y se contagiaron y hubo muertes y entonces la culpable fue la iglesia. Yo todas esas historias me las sé porque fueron historias de personas muy cercanas a mí. Y yo le decía, Señor, pero ¿cuándo lo estoy haciendo bien o no? Y él, tranquilo, sigue haciendo lo que está haciendo. Y yo te puedo decir desde mi corazón que son diferentes maneras de uno ser sustentado por el Señor. Y es lo que yo creo que le pasó a Elías. Mira, Elías pasa de tenerlo todo a irse a una cueva enfrente de un arroyo, pero ahí todavía seguía pasando agua. Pero cuando a Elías se le fue el agua, se fue para la casa de la viuda y también comió en la casa de la viuda. O sea, Elías comía en su situación natural. Elías comía en Kerit, en el arroyo de Kerit. Elías comía en Sarepta de Sidón. Entonces uno dice, ay, espérate, Elías tuvo tres momentos en su vida referente a la sequía. Te hago una pregunta. ¿La situación a Elías le cambió alrededor? Pues claro, pastor. Ah, ok. Pero Dios siempre siguió siendo el mismo, así la situación a Elías le haya cambiado. Ah, sí, pastor. O sea, la pregunta pues más breve, para hacerlo más breve. ¿Elías teniendo todo comía? Sí. Ah, ok. Cuando se le acaba el alimento en la cueva y se acaba el agua en el arroyo, ¿cuervos le llevan pan y cuervos le llevan carne? Sí, también, pastor. Y cuando va a la casa de una viuda pobre, moribunda, porque la vieja hasta que se muere, cuando va a la casa de una viuda pobre que está que se muere, ¿también sigue comiendo? Ay, sí, pastor. Ah, o sea que tu sustento no depende de tu trabajo, de si llueve, de si no llueve, de si estás en Colombia o en un país foráneo. Tu sustento no proviene de que si el dólar subió o el dólar bajó. O sea, tu sustento no depende de que la situación que te rodea cambie. Tu sustento depende de si estás haciendo las cosas bien con Dios. Y aquí es donde aparecen las llaves, porque todos decimos, ah, ya, listo, fácil, como es con Dios. O sea, el problema que nosotros tenemos es que nosotros pensamos que los problemas son nuestros problemas. Y eso es mentira. Tu problema se llama obedecer. Ese es tu problema. O sea, tu encargo es yo obedezco lo que dice la palabra del Señor. Dios se encarga de mis problemas. En la vida de Elías se ve, o sea, ni nos metamos con la viuda. ¿Por qué una viuda? Mira, yo estoy muy seguro, porque es que la ley de esta época lo decía. Ella, para no dejar morir a su hijo, iba a tener que hasta prostituirse. Y aquí no voy a hablar mucho con los hombres, voy a hablar mucho con las mujeres que de pronto están viendo esto. Ustedes pueden llegar nada más a imaginarse, a tener que yo vender mi cuerpo para llevar un sustento a mi casa, que a muchas mujeres por ahí les ha pasado. Esto es muy berraco, hermano, esto es muy duro. Entonces, ella o se dejaba morir con su hijo o se prostituía y lo sostenía. Qué cosa tan horrible. Y esta mujer no tuvo que pasar por nada de eso, porque los problemas de la mujer fueron resueltos por el hombre de Dios. ¿Qué te intento plantear con esto? No importa la circunstancia que te rodee, importa que estés haciendo las cosas bien con Dios. No te importa nada más. Pastor, que llevamos 5 años esperando por un proyecto y nada que sale y estamos esperando. Usted siga creyendo. Pastor, que es que todavía, que yo no sé qué, que el abogado, que el enredo, que usted siga creyendo, siga haciendo las cosas bien con Dios, pero siga creyendo. Pastor, que yo siempre he soñado como con esto y quiero como esto, pero es que no veo que la cosa fluye. Usted siga creyendo, siga creyendo. Yo eh, desde que yo me convertí al Señor, yo he tenido, las personas que me conocen bien, saben que yo no sé si yo soy un ejemplo de fe, porque decir yo he sido un ejemplo de fe, eso sería muy arrogante y eso sí sería pues fatal. Pero las personas que verdaderamente me conocen saben que yo soy de tener una cita médica en Bogotá con mi hija y me voy con los pasajes de ida, creyendo que alguien me va a llamar en Bogotá a decirme, hola, Américo, ¿cómo estás? Tenga para que se devuelva. Y lo he hecho varias veces. No le cuenten esto a mi esposa. Así pasó, iglesia. Es que esto es por fe.
Yo si algo he intentado decirle a la iglesia es aprendan de la fe, no aprendan mis pecados, mis equivocaciones y mis imperfecciones, que tengo bastante, porque yo perfecto no soy, ¿ok? Pero aprendan de mí el abalanzarse en las manos del Señor. Si algo les puede quedar de mí, es eso. El pastor de vez en cuando decía cosas en las predicaciones que no, listo, eso lo pasamos por alto, perdóneme. El pastor de vez en cuando era muy suelto de lengua cuando predicaba, perdóneme esa también. Pero si usted va a aprender algo o se quiere quedar con algo mío, no por imposición, sino que vea cómo yo llevo mi vida. Literalmente es así. Entonces, yo tengo historias que por tiempo quizá no te puedo comentar, pero, o sea, pero yo tengo unas historias que son, que son historias, perdón que me salió acá la prédica, o sea, yo tengo historias que son historias que si yo se las cuento a alguien que no conozca que yo hago lo que hago, dice, no, usted está loco. No, mentira, a una gente en la iglesia puede pensar que usted está loco, hermano. Loco estoy. Un día me fui para Bogotá a una cita médica de mi hija. La mamá de mi niña me dice, ¿todo listo para mañana? Yo le digo a Nata, todo listo para mañana. Yo tenía medio tanque de gasolina y tenía los dos peajes que se pagan yendo hacia Bogotá, porque el de Chía se paga saliendo en este sitio donde estamos, por si me estás viendo de otro país. Si estás de acá, entendiste todo. Yendo hacia la capital Bogotá se pagan dos peajes, saliendo de la capital se pagan tres, ¿ok? Entonces yo tenía la plata de los dos peajes, en el tiempo pagábamos como 8.500 por peaje. Yo tenía esa plata, dos peajes y medio tanque de gasolina. Yo necesitaba el otro medio tanque para poderme regresar y los tres peajes de regreso. Íbamos a una cita médica de la niña y el copago de la niña era muy poquito. Uno pagaba algo allá, un poquito. Entonces yo tenía eso y nos fuimos a la cita médica. Y, y Dios puso a una persona que venía viajando desde Ciudad de México a que se acordara de mí y me llamara. Entonces, cuando él está en el aeropuerto en México, él me llama por WhatsApp y me dice, Américo, ¿cómo estás, hombre? Te quiero ver, pero verdad que vos estás en Tunja, no en Bogotá, hombre. Yo le dije, no, yo salgo, voy saliendo como para Bogotá. No, veámonos. Y yo, bueno, listo. No, pues nos vemos. ¿Dónde estás? Te fuimos a la cita médica, todo salió y ya el negro quedó pelado. O sea, yo estaba sin dinero. Entonces el hombre vuelve y me llama ahora ya por línea nacional, por teléfono. ¿Dónde estás? Yo, no, por aquí en Arribita Chapinero, una cosa así. No, veámonos en galerías. Entonces lo recogimos en galerías. Está mi hija, mi esposa y el muchacho que te digo que recogimos en galerías. Y me dice, no, yo tengo conexión ahorita y tengo, pues, acabé de llegar, me salí del aeropuerto, vine a hacer estas cositas aquí en galerías, vuelvo al aeropuerto porque tengo tiquete ahora de Bogotá a Cali. Entonces, camina y me dejas al aeropuerto, pues. Ay, hermano, si usted sabe cuánto se paga de parqueadero en el aeropuerto, puede saber el pánico que yo sentía en ese momento. Yo dije, o sea, yo ya me quedé sin plata. Meter mi carro al aeropuerto y salir, ¿cómo pago? Y yo, uy, Dios mío, Padre Celestial. Yo dije, vamos, así, hermano. Usted podrá pensar que yo soy muy responsable. No soy un tipo que le creo al Señor. Yo soy un tipo que le creo a Dios. De mí no fuimos. Y cuando llegamos al aeropuerto, yo hundí el botoncito. ¡Pah! Me bajó la gotica de sudor. Yo, hundí, se levantó la cosita esta, cogí mi tarjeta y para adentro. Entonces, el hombre llama a una de las personas que trabaja con él y le dice, mmm, él me pregunta, delante de mi esposa, ¿vos tenés cuenta en Bancolombia? Yo le dije, sí. Me dijo, dame tu número de cuenta. Entonces yo se lo di. Él llamó a una persona y le dijo, ven, hazme un favor, consigna tanto dinero a esta cuenta. Cuando haga la consignación me confirmas. Chao. ¡Pah! Y colgó. Y ahí yo dije, santo, santo, santo. No, mentira. Iglesia, mire, vea, perdón que me ponga como así sensible, pero este asunto de creerle a Dios no es sencillo. No es sencillo. Pero es lo más real que yo, a mis 36 años, he podido experimentar. A mí me da mucha tristeza porque hay mucha gente embolatada, pensando que es en su lucha, que es en sus fuerzas, que es en su carne. A mí me da mucha tristeza porque yo sé que hay gente que pudiera mejorar su vida si deciden creerle a Dios. Hermano, vea, ¿sabe qué es lo más fácil? Llamar al consultorio en Bogotá y cancelar la cita. Yo no puedo. O sea, me voy y ¿cómo me ven? No, aquí toca estar primero seguro. No, aquí toca tener a Dios. No toca estar seguro, toca tener a Dios. Hermano,
Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Pregúntale si esta historia es verdadera o únicamente te la estoy contando para activar tu fe. Yo no tenía dinero, iglesia. Y Dios pone a una persona que se venga desde Ciudad de México, que tenía 6 horas, 4 horas, 6 horas de escala en Bogotá, sale a hacer unas cosas a galería, recogerme. Ese día fue y me llevó, almorzamos en el aeropuerto, él costeó todo, porque pues, yo de dónde iba a pagar. Y claro, puso a una persona que me consignara plata en mi cuenta. Y lógicamente, pues en el cajero de Bancolombia del aeropuerto, eh, después de que me despedí de él, yo metí la tarjetica y me dijo, retire. Y yo le di un dígito, retiré. Y llegó un sonido celestial que hacía y saqué el dinero. Yo le comenté a mi esposa después que no tenía plata, ¿no? Yo no le iba a decir que no tenía plata en ese momento, porque no, ¿dónde queda la fe? Dios, mire, termino con esto que el tiempo se nos fue, mira. Dios está buscando a gente que le crea, no gente que tenga todas las finanzas resueltas para poder hacer cosas por él. No. Si usted decide creerle al Señor, hágalo, pero no de boca. Yo le creo al Señor de boca para afuera, pero por dentro no estoy haciendo las cosas que Dios me pide. No, no, no. Aquí tiene que haber una convicción total de que lo que Dios te está diciendo tiene que ser ejecutado. Yo veo con mucha tristeza gente muy embolatada. Gente que va, mire, hay gente que yo conozco hace 5, 10, 15, 20 años y siguen viviendo la misma situación de pobreza, la misma situación de escasez, la misma situación de enfermedad, la misma situación de vacío emocional, la misma situación de falta de fe, o porque nunca se atreven a creerle al Señor. No es que si yo hago esto no me alcanza, no es que no, hermano, yo te acabo de contar una historia y eso es irresponsable, eso es muy irresponsable. O sea, piensa en un ámbito natural, eso es irresponsable. Dios respalda lo que tiene que ser respaldado, iglesia. Créale al Señor. Ay, pastor, pero créale al Señor. No se preocupe, créale al Señor. Yo recuerdo otra historia, perdón, que yo creo que te puede fortalecer también. Yo era futbolista del Boyacá Chicó y nosotros llegamos el 4 o el 5 de enero acá en la ciudad de Tunja a hacer pretemporada. Pretemporada es donde preparamos la parte físico-atlética para poder tener un buen torneo, ¿ok? Entonces teníamos que correr en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, gimnasio en la mañana y en la tarde, gimnasio en la mañana y en la tarde. O sea, era un trabajo físico terrible, porque usted viene de vacaciones, uno se engorda, perder esos kilos de más. Bueno, colocarnos bien, adecuarnos para poder llegar con buen estado físico a la competición que empezaba en febrero. Y cuando vamos a empezar la pretemporada, Dios me da una orden de empezar un ayuno. Si usted me conoce bien, sabe cómo hago yo los ayunos. O sea, mi ayuno es sin comer y sin beber. Hay gente que lo hace con agua, que porque el médico dijo que gloria al Señor, no me le voy a meter en eso. Mis ayunos son sin comer y sin beber hasta la hora que Dios me diga. Le voy a hacer la historia larga, una historia corta. Era el día 13 o 14, más o menos, sin comer y sin beber. Y yo estaba ayunando y hacíamos pruebas físicas. Adivina quién era el mejor, sin comer y sin beber. Cuando vos haces un desgaste físico, tenés que llegar a tu casa a comer y alimentarte. Yo llegaba, me duchaba, me cepillaba los dientes y me acostaba. Yo estaba obedeciendo a lo que Dios me decía. ¿Cómo en un trabajo físico tú puedes ayunar? O sea, habla con un médico y te va a decir, esto es irresponsable. Yo te hablo con un pastor que es espiritual y te digo, pues Dios me sostuvo. Hasta que ellos se dieron cuenta. Esa es la verdad. Ellos se dieron cuenta como el día 13 o 14, no recuerdo. El preparador físico vio que llevaban los Gatorades y las bolsas de agua y yo nunca tomaba ni agua. Entonces él fue y le dijo al técnico, Américo tiene que estar en esa religión rara que le ponen a aguantar hambre. ¿De qué religión rara? Mire, mire iglesia como nos dice. Es que así dijo, ¿no? Américo tiene que estar en esa religión rara que lo ponen a aguantar hambre porque ni agua está tomando. Le dice el preparador físico al técnico. El técnico era Alberto Gamero, hoy en día técnico del Millonario. De Gamero se me viene y ahí ya me tocó porque él se vino. Por sujeción a mi autoridad, así funciona. No, ¿cómo así que usted no está comiendo, hermano? Que yo no, ¿qué? No, tranquilo, profe. Yo cogí mi bolsita de agua y me la tomé y ya. Ah, bueno, y él se fue tranquilo.
Pero te digo, Dios me sostuvo 15 días o un poco más, sin comer y sin beber, corriendo todos los días. No importa tu circunstancia, no importa lo que te rodea, importa que estés obedeciendo lo que Dios dice en la palabra. Es que nosotros somos muy caprichosos. Nosotros somos muy caprichosos, iglesia, y nosotros queremos mm, que Dios cumpla nuestro capricho. Y empezamos a torcerle la mano al Señor. Y por eso es que usted y yo nos frustramos. Porque nosotros empezamos a decirle, Señor, pero tú ¿por qué no me respondes? ¿Y por qué esto no avanza más rápido? Pues Dios va a su ritmo, que de hecho es el ritmo en el cual Él tiene que ir. Iglesia, mira, que el Señor te bendiga y que entiendas que hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Vamos a ver el Señor cuando nos da la honra de poder complementar esta historia, porque leímos mucho y predicamos solo de un solo puntico. Vamos a ver cómo lo podemos complementar, pero que Dios nos ayude a entender que es Él quien nos sustenta. La viuda se encargó de Dios. Después Dios se encargó de la viuda. Y yo me imagino que una viuda con este corazón fue despensa o fue provisión para todos sus vecinos del caserío. Yo me imagino que como el aceite no escaseaba en la casa de ella, pues ella un día sacaba de la tinaja y al otro día la tinaja llena, pues empezó a llamar a Marta, a María, a Luisa, y yo creo que fue provisión. Esto es una suposición mía, no lo dice la Biblia, pero ahí vivían en comunidades y en caseríos, ¿ok? Entonces supongo que esta viuda después con la bendición de Dios pudo ayudar a muchas personas. ¿Por qué? Pero porque ella le creyó. Aquí hay un Elías obediente a Dios y hay una viuda obediente a Dios y la historia les cambió. ¿Quieres que tu historia te cambie? Obedécele al Señor. Aquí no se trata que yo pertenezco a tal iglesia, eso no es por iglesia, hermano. Eso no es por cuánto tiempo usted lleve de cristiano. Eso es por hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Pero a rajatabla, ¿no? No hay, cuando yo me siento bien, sí, cuando quiero, no, cuando considero que sí tengo, no, 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 no. Aquí hay que hacer lo que Dios dice que usted tiene que hacer y que Dios, yo le aseguro que Dios se va a encargar de sus temas. Deje de pelear usted esas batallas porque eso no le corresponde a usted. Deje de pelear eso. Yo siempre tengo acá en la mente la mujer del flujo de sangre, que había gastado todo cuanto tenía en médicos y nada le había hecho provecho. O sea, la manera de ella no le funcionó. De eso hablaremos en estos días. Todo lo, o sea, esa muchacha fue y tomó lo que usted quiera en el tiempo actual. ¿Qué medicina natural? Que yo no sé, que póngame agujas, que no me ponga agujas, que yo no sé, que el terapeuta, todo lo que tenía. Y nada le funcionó. Hasta que se encuentra con un tal Jesús. Y ya, el flujo de sangre desapareció. Ya, se acaba la discusión. Haga las cosas al estilo de Dios, iglesia, que le va bien. Papá, te doy gracias por esta enseñanza en la cual tú nos permitiste, Padre Santo, conocerte un poco más y ver tu gloria. Que los hermanos que tengan que salir a su trabajo vayan con bien, los que van a trabajar desde casa lo hagan de excelente manera. Que tú puedas, Padre Celestial, proveerle a ellos todo lo que ellos necesitan y que ellos se encarguen y sean fieles a ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, hemos orado a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Fuerte abrazo, los jóvenes se encuentran esta tarde y nos encontramos antes de las 9 de la mañana, mañana día domingo.